dos, dos minutitos más para ver que más gente se vaya uniendo y ya empezamos. Bueno, yo creo que somos ya bastantitos, entonces podemos dar inicio. Muy buenas tardes, soy Estelia Cruz, soy oficial de Garlo Políticas UNL. Y hoy tenemos el honor de presentar a una maravillosa ponente, a Marian Vidaurri, con su ponencia Mujeres en Relaciones Internacionales, las realidades. Marian Vidaurri es asesora del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Antes de su actual rol, fue jefa de la sección de análisis político y prospectivo de la Secretaría para el Fortalecimiento Democrático en la OEA. Mariana obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas y Economía de Cornell University. Además, cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos de University of Oxford y una maestría en Administración Pública de la University of Pennsylvania. Desde 2018 ha sido integrante de la Junta Directiva del Centro para la Cultura, Arte, Trabajo y Educación y ha apoyado activamente la creación y sostenibilidad del programa de la OEA. Fue Visiting Scholar del programa de Latin American and Latin Studies en 2020. Mariana es de Monterrey, México, y tiene 2 hijos. Les recordamos que este es un evento con causa beneficio de la Cruz Rosa, asociación que apoya a las mujeres de escasos recursos diagnosticadas con cáncer y al familiar que la acompaña durante su tratamiento oncológico. Podrán encontrar el link para hacer la donación en nuestra cuenta de Instagram e igualmente se los vamos a dejar aquí en el chat. Cedo el micrófono a nuestra invitada, no sin antes recordarle a todos los asistentes que este es un espacio seguro y de respeto mutuo. Vayan por favor adelante. Muchas gracias, Azalia. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta porque, bueno, soy de Monterrey, extraño Monterrey y me encanta conocer a un grupo de mujeres profesionales interesadas en relaciones internacionales. Entonces, para mí es un gran gusto, qué bonita forma de acabar el año. Este año que ha sido muy complicado para todas y para todos. Gracias nuevamente. Voy a dividir mi presentación en 2 grandes temas. La primera parte va a ser un poco hablar de la normativa interamericana y la normativa internacional y de cómo hemos avanzado en cuanto a derechos de las mujeres, en cuanto al tema de género, de cómo veo yo que estamos posicionadas en el ámbito de relaciones internacionales. Y la segunda, un poco más personal, y ahí quiero que ustedes me hagan las preguntas que quieran, porque lo que yo quiero es que hablemos de cosas prácticas, de lo que es ser una mujer en este mundo de la diplomacia, en este mundo de relaciones internacionales, que es un mundo de hombres, sigue siendo, es un mundo complicado. Entonces puedo ahí contarles algunas anécdotas y también darles algunas recomendaciones, guías. Para mí va a ser muy bueno conversar con ustedes y escuchar sus preguntas. Entonces, bueno, en esas 2 voy a dividir y después ya espero yo tener una conversación con ustedes más amplia. Bueno, para empezar, obviamente hay que decir lo que es lógico, que hemos avanzado muchísimo el desarrollo de la normativa, tanto a nivel nacional de los estados como internacional en lo que va del siglo XX y en lo que va de este. Pero hay una gran brecha entre la normativa, entre el deber ser y entre la realidad. Digo, por ejemplo, para darles un ejemplo, la universidad donde yo me gradué, cumplió hace poco 100 años de que dejaron entrar a las mujeres a estudiar y les permitieron obtener un título, 100 años apenas. Y es una universidad que tiene 922 años. Es decir, o sea, si lo ponemos en términos de días, esta universidad, si han dado clases 9 días,
Nosotros las mujeres llegamos hasta el último día apenas, o sea, nos falta mucho que alcanzar, pero por lo menos ya se nos abrieron las puertas formales. Obviamente esto fue antes de obtener el derecho al voto, que para América Latina el primer país que otorgó el derecho a votar fue en Uruguay en 1927, o sea, todavía ni siquiera cumplimos 100 años de que se nos permitió votar, algo tan básico que vemos hoy. Pero bueno, existe este cuerpo normativo muy robusto que nos da los estándares, nos ponen los lineamientos hacia donde tenemos que ir. Entonces eso ya está claro. Por ejemplo, ustedes ya deben de conocer la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, que siempre cuando digo eso me causa no sé qué, porque obviamente decir derechos y deberes del hombre, ¿no? En lugar del ser humano. Pero bueno, así es como se aprobó en 1948 y establecía el derecho de igualdad ante la ley. No decía el tema de género, obviamente, explícitamente, ni el de mujeres, sino decía todas las personas son iguales ante la ley, tienen los derechos y los deberes consagrados en la declaración, sin distinción de raza, sexo, idioma, credo, ni otra alguna. También en la Carta de la ONU, que se aprobó en 1945, reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Ahí sí se menciona. Y en el 48, la Declaración Universal de Derechos Humanos hace algo similar. En nuestra Carta Democrática Interamericana, aprobada en el 2001, se habla de niñas y mujeres, que a mí me encanta que exista esa mención explícita de niñas y mujeres en el artículo 16. Y fíjense que es con respecto al tema de educación, que dice que la educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, también el desarrollo y la seguridad de los pueblos de las Américas, y que para lograr esas metas es esencial una educación de calidad, incluyendo a las niñas y a las mujeres. Entonces se hace una mención específica. Y ustedes que estudian relaciones internacionales y seguro han leído muchos de estos instrumentos y resoluciones, cada palabra que ustedes vean en estos textos, o sea, nunca es casualidad, siempre tienen una intención de haberse incluido, y cuando no están, también. O sea, uno tiene que poner atención a estas cosas. Pero nuestra Carta Democrática Interamericana sí hace mención en su artículo 16 sobre la educación para niñas y mujeres. Entonces, otra vez, tenemos otra normativa, otro instrumento que nos está planteando estándares altos en cuanto al tema de derechos de las mujeres. Obviamente también tenemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el quinto, que es alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Esto obviamente que vamos a tener un poco con la crisis del COVID, un retroceso y en especial sobre la violencia, en los indicadores que vemos de violencia de género que han aumentado, y las mujeres están en una posición de vulnerabilidad con todas las medidas de confinamiento y distanciamiento social por el COVID, y realmente ya eran víctimas las mujeres y en América Latina un gran porcentaje, pero ahora con COVID empeora. Entonces, en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, pues vamos a tener que trabajar en los próximos años para el alivio y la recuperación de terreno que ya se había ganado. También la cuestión lo hablábamos antes de empezar esta conferencia, la carga del trabajo doméstico y de los cuidados incrementa también con la pandemia, y es trabajo que no es remunerado y al contrario implica altos costos de oportunidad. Entonces, si nosotros tenemos como una causa, como un objetivo, incrementar la participación de la mujer, garantizar los derechos de la mujer y de las niñas, pero al mismo tiempo están siendo obligadas o por el contexto a tener que asumir ciertos roles en el espacio privado que no es remunerado, pues están perdiendo muchas oportunidades. Entonces hay que pensar en eso. Antes del COVID se estima que las mujeres ya pasaban 3 horas más de trabajo doméstico no remunerado que los hombres. Y esto antes del COVID, a nivel mundial. En Latinoamérica
supongo que los indicadores han de ser todavía más altos. Y por último, para cerrar este comentario sobre la normativa, sobre los estándares internacionales, es muy importante mencionar la creación de la Comisión Interamericana de Mujeres, que se creó en 1928, un año después de que se nos otorgó a las mujeres el derecho al voto en América Latina, y es la primera institución intergubernamental para promover los derechos humanos de las mujeres. Entonces, la CIM es una institución muy importante, champion y reconocida a nivel internacional, que es parte del sistema interamericano del cual la OEA es parte. Entonces, tenemos todos estos grandes avances, toda esta normativa, toda esta ley, cuerpo de ley, digamos, interamericana internacional. Pero en la práctica, la realidad, estamos lejos de la paridad, estamos lejos de la igualdad. Y en el mundo de las relaciones internacionales, para dar varios ejemplos, traje 3 en específico, para dar una idea del panorama que nos enfrentamos ahora, por decirles, en las Américas, que somos 35 países, incluyendo, por supuesto, los países del Caribe, Estados Unidos y Canadá, de todos los cancilleres, o sea, de todos los secretarios de Relaciones Exteriores o ministros de Relaciones Exteriores, de los 35, 6 son mujeres, que eso es aproximadamente un 17%, muy lejos del 50%. De las representaciones permanentes ante la OEA, los embajadores y las embajadoras ante la OEA, que son 34 representantes permanentes, 10 son mujeres, que es aproximadamente una tercera parte, también por debajo del 50%. Al interno de la OEA ha mejorado la participación de la mujer en cargos de alto nivel, pero todavía hay camino por recorrer. Y a nivel de jefes de Estado, si comparamos con la primera década de este siglo, ahora, pues podemos decir que hemos dado unos pasos para atrás. Hoy, de los jefes de Estado, solo tenemos, cuando asuma la nueva administración de Estados Unidos el próximo año, tendremos a 3 vicepresidentes mujeres. Tenemos una sola jefa de Estado en la región, hoy por hoy, que es la primer ministro de Barbados. Y bueno, y en el mundo también más amplio de la diplomacia internacional, sí hay ejemplos de mujeres que ostentan cargos muy importantes, como la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU y también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Entonces sí hay ejemplos y esos ejemplos son símbolos muy importantes para las que venimos atrás y queremos ver luz y esperanza de que sí se puede llegar, de que sí hay formas y caminos de acceder a estos espacios de toma de decisión. No nada más quedarnos en los niveles donde no se toman las decisiones, donde no se participa y se define agendas importantes. Entonces, bueno, aunque nos falta, por lo menos hay ejemplos concretos, pero sí queda un camino para conseguir la paridad. Entonces, de aquí, lo que quiero mencionarles algo muy importante, y aquí ya me voy pasando como de la primera parte a la segunda, que es muy importante cómo conceptualizamos y cómo nos vemos como mujeres en el ámbito de relaciones internacionales. De no verlo como una causa solo de género. Esto es una causa de derechos humanos. Este es un tema, un problema de déficit de derechos, no solo de déficit de igualdad de género, porque va más allá. Estos son derechos humanos y que no se están garantizando en la práctica. Yo creo que el primer obstáculo que enfrentamos
en el ámbito de relaciones internacionales, pero yo también creo que en cualquier ámbito profesional y más en América Latina, no nos debemos de engañar, es que el clima importa. Y por clima digo el contexto. A ver, es un contexto muy machista, muy paternalista, todavía. Aunque hemos avanzado, repito, sí, claro, hay muchos avances. Para mi abuelita, lo que yo estoy haciendo era una cosa imposible. Para mi mamá, algo muy difícil. Para mí, pues ya tenía la puerta abierta. Claro, ha costado, pero es posible. O sea, sí hemos avanzado, pero el contexto y en el día a día, el clima que tú enfrentas en este mundo de organismos internacionales es difícil y tienes que ser muy fuerte para enfrentar a diario sesgos inconscientes que a veces son conscientes, a veces son inconscientes, pero ahí están. Y los estereotipos que te ponen por ser mujer, en lugar de decir, mira, qué bien hiciste esto, fuiste muy asertiva, no, fuiste agresiva. ¿No? Ese tipo de cuestiones culturales que todavía sucede. Yo he tenido mucha suerte porque he llegado bueno, ya llevo 8 años, casi voy para 9 en la OEA, y he visto una evolución en donde la OEA se ha hecho una organización, una OEA feminista, y es en gran parte por el liderazgo del secretario general. Pero claro, todo el recorrido desde que llegué hasta ahora, te encuentras con obstáculos en el camino propios del clima y de la cultura que venimos acarreando, ¿no? Desde nuestros países. Me gusta mucho una cita bueno, Virginia Woolf me encanta y la leo y siento que está escribiendo lo que nos pasa todavía hoy, aunque escribió pues hace 100 años, 90 años. Decía, el clima es sencillamente un poder poderoso. El clima no solo cambia los tamaños y las formas de las cosas, sino afecta cuerpos sólidos, como los salarios. Es decir, o sea, no es solo que tienes que ser fuerte y hacer tu trabajo y al mismo tiempo manejar todas estas cuestiones que te toca enfrentar porque eres mujer, porque si no fueras no te tocaba enfrentarlas, como por ejemplo que te digan que eres asistente en lugar de asesora, que ha pasado. Pero también en la parte real de los salarios, ¿no? Y tienes que luchar por eso también, porque por inercia a veces no se da la igualdad en cuanto a los salarios. Entonces, esa es otra cosa que deben de tomar en cuenta. Y ustedes que están terminando de estudiar o las que ya terminaron y están empezando, tienen que siempre tomar en cuenta eso. Bueno, y el otro de los obstáculos que también veo es a veces en la práctica, como nos ha costado tanto llegar a donde estamos, como digamos el colectivo las de mujeres, algunas veces se observa que hay mucha competencia entre mujeres mismas, como si los espacios fueran limitados y si tú ganas, entonces significa que yo pierdo. Y yo siempre insisto, no debemos de verlo así. Nosotros no somos nuestra competencia, nosotros tenemos que ayudarnos. Y sí ha costado llegar en donde estamos y hay pocas mujeres en este mundo de relaciones internacionales, pero no podemos entre nosotras hacernos competencia y aplastarnos. Al contrario, hay que empoderarnos y ayudarnos unas a las otras, porque es un mundo dominado por hombres. Entonces no podemos entre nosotras echarnos para atrás entre nosotras mismas. Debemos de fortalecer los lazos entre mujeres, no distanciarnos. Y yo creo que este trabajo que hacen ustedes en esta organización, en Girl Up, es increíble y por eso me encanta que me hayan contactado, porque esta es precisamente la forma en que podemos armar más lazos
y no competir entre nosotras. Otro punto, ya en la parte positiva personal, es que es muy importante que ustedes identifiquen, vayan identificando y si ya tienen, que lo fomenten, su red de mentoras y de mentores. Porque para mí, en los 20 años que desde que me gradué de la universidad hasta ahora, en todo el camino he tenido personas que han sido guías muy importantes y que te ayudan a pensar cómo hacer cómo moverte a este lado, si deberías de aplicar este trabajo o no, qué te recomiendan. Personas que ya han pasado, que conocen de este mundo y que tienen experiencia, y ustedes pueden empezar a fomentar esa confianza para que tengan estas guías que son importantísimos, porque yo la verdad que sin los mentores y las mentoras que he tenido, hubiera sido muy difícil. Y, y bueno, podemos seguir hablando en las preguntas y respuestas. Yo creo que lo último que quiero mencionar es que sí, a veces se siente como que en este mundo, en esta profesión, a veces estás muy sola, porque es totalmente dominado por hombres y no ayuda el clima, el contexto, pero es que es una realidad. A ver, si naces mujer, la vas a tener más difícil. Eso aceptémoslo. O sea, no sé, no hay de otra. Vas a tener que trabajar doble que los hombres, para poder obtener lo que quieres en tu carrera. No hay de otra, es así, te va a tocar trabajar más. Y más porque se espera de nosotros unos estándares tan altos, y no solo en el espacio público, en el espacio profesional, sino en el espacio privado. Y eso es algo que ustedes a futuro tengan en cuenta, porque eh, sí es algo que les va a tocar administrar, y, y si se pueden ir preparando desde ya y tienen claro cómo van a manejar ese espacio público, espacio profesional y espacio privado, mucho mejor, para que no lo hagan a la carrera o respondan eh, eh, sin planeación previa. Y ustedes que están empezando, esto es algo clave, porque claro, tú ves a muchas mujeres que a veces tienen cargos muy importantes, pero han sacrificado mucho de su vida personal para llegar ahí. Entonces, ustedes tienen que tener claro cómo van a querer manejar eso y cómo van a lograr ese balance, si quieren ese balance, o si no, perfecto también. No sé si es todo la carrera, perfecto toda la carrera, pero es una decisión consciente y planificada, que no sea nada más de improvisado, ¿no? Porque a nosotras nos tocan esas preguntas, biológicamente así nos toca. Y por el clima tan adverso a veces, que se nos dan trabajos no remunerados por simplemente ser mujer. Muy injusto, es muy injusto, pero sí se puede. Entonces, no quiero acabar con una nota negativa. Sí es posible, y entre más nos echemos la mano entre nosotras que estamos en esta misma profesión, que tenemos estos mismos intereses, pues definitivamente va a ser mucho más fácil, mucho más divertido y mucho mejor a la larga. Tenemos unos comentarios sobre sus experiencias de Kaini, que habla que ella, cuando le comentó a sus padres que quería estudiar relaciones internacionales, le dijeron que prefería que estudiara medicina o educación, pero dice que ella sueña con algún día pertenecer al Consejo de Seguridad o de Derechos Humanos de la ONU. Igual Marta, que ella concuerda contigo que muchas veces queremos competir entre nosotras para llegar al éxito. Sí. También Priscila nos comenta que está muy de acuerdo con esto, que debemos formar alianzas entre nosotros para desmontar la misoginia y dejar el mundo diferente a lo que encontramos. Sí. Si quieres, respondo a esas tres. ¿Cómo ves a salir? Sí, ok. Primero, Kaini dijiste, ¿verdad? Kaini. Ay, mira, yo te entiendo tanto,
no sé si ya estás estudiando, si ya escogiste tu carrera o estás, me diste a entender, a ver, no. Estás estudiando relaciones internacionales, me supongo, porque dijiste que, bueno, pero yo cuando te entiendo porque estuve en tu misma posición en algún momento, que yo decía, quiero trabajar en la ONU, y en la escuela me habían dado la oportunidad de participar en esto de modelo de Naciones Unidas, que es la introducción de las pocas introducciones que tenemos a este mundo cuando estamos en la escuela, si tenemos suerte, ¿no? De que lleguen esos programas. Y cuando yo empecé a mencionar eso, a mí me veían como, bueno, para empezar, en los 90s, en Monterrey todavía ha cambiado de alguna forma, pero en los 90s, a lo más que se esperaba es que fueras, te casaras, fueras esposa y listo. O sea, y te vieras bien. A ver, aquí estamos en confianza, porque es así. Entonces, cuando tú tienes estos sueños y estas metas no, y muy altas, te ven raro, ¿no? Y a mí me veían rara, como, ¿y por qué? ¿Por qué? Para empezar, ¿por qué se va a querer ir de Monterrey? Y, y claro, es parte de ese clima social que recompensa o ve bien con buenos ojos el que seas doctor, el que seas lo tradicional, porque también venimos de una ciudad que es una gran ciudad empresarial. Entonces, esta profesión no es una capital de un país, no es un lugar donde haya sede de organismos internacionales, aunque sí hay representaciones, eh, algunas representaciones en Monterrey, pero no es más atípico, ¿no? El escoger esta carrera si estás ahí. Entonces, te van a decir, y no va a ser la primera vez que te dicen por qué estás haciendo eso, pero si tú estás segura, tú tienes que darle. Si es lo que te gusta, tú tienes que darle. Y tienes todas las posibilidades de llegar al Consejo de Seguridad o al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A mí, para serte sincera, a mí me hubiera gustado que alguien me dijera, yo estudié economía y ciencias políticas, porque yo dije, bueno, me gustan las relaciones internacionales, voy a estudiar política con economía para tener algo de cuanti, ¿no? De números, un poco de base técnica. Bueno, pero ya ahorita que veo para atrás, me hubiera encantado que alguien me dijera, estudia Derecho Internacional. O sea, porque no es solo la carrera de Relaciones Internacionales y de que sepas de política, y eso está muy bien, pero digamos como para después, para especializarte, tú no puedes hacer Relaciones Internacionales si no tienes el expertise, el conocimiento profundo del derecho internacional. Es tu guía, es tu mapa sobre el cual se maneja todo. Y ustedes que estudian relaciones internacionales lo saben. Pero en todos estos organismos lo que yo veo es eso, que hay abogados que no son abogados en el sentido como lo pensamos en Monterrey, obviamente para las empresas o para leyes a nivel nacional, sino abogados que defienden a personas que son presos políticos, abogados que defienden y representan a víctimas de violencia sexual, a víctimas de crímenes de lesa humanidad. Entonces son unos abogados que hacen relaciones internacionales, pero al mismo tiempo son activistas. Entonces mucho de esto que tú dices del Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad, pues sí, lo que sí te recomendaría, si no lo has hecho, de tomar clases de más de derecho internacional, porque a mí me hubiera encantado que alguien me dijera desde ese entonces. Después tuve que medio aprender y estudiarlo, pero ya más tarde, ¿no? Me hubiera hecho la diferencia para mi forma de ver las cosas y de analizar el haber tomado cursos de derecho, más cursos de derecho. Otra cosa que les quería decir, bueno, si te gusta la idea de trabajar en la ONU, en el sistema de la ONU, bueno, obviamente sabes que puedes ir por dos formas. Una, a través de la representación de tu país, que sería México,
y eso pues es la carrera diplomática que ustedes ya saben cómo es los pasos de estudiar en la Matías Romero, de hacer el examen, de ingresar al servicio, pero es un compromiso de toda la vida, ¿no? El estar en la carrera. O si no, ser parte del staff de este organismo internacional, que es el camino que a mí me ha tocado hacer. Y yo empecé, que es lo que les voy a platicar de eso porque es lo que me ha tocado. No sé cómo es el servicio exterior mexicano, pero sí sé lo que es ser staff. Empecé yo como consultora, o sea, un contrato de consultora y me lo renovaban cada tanto, a veces 2 meses, a veces mes, dependiendo de los fondos que había, porque siempre hay problemas y limitaciones de fondos que somos obviamente financiados por los Estados miembros y siempre hay presiones presupuestales. Entonces empecé así con base por contrato por resultados y al año se abrió una posición que todas las posiciones de staff son concursos públicos. Entonces se tienen que publicar en la website del organismo, en este caso de la OEA. Se abrió una posición, competí y llegan muchos currículums, más de 100 a veces llegan, más a veces dependiendo de la posición. Eligen a los top 10 y después eligen a los que van a entrevistar. Y pasas tu ronda de entrevistas. Bueno, pasas primero el filtro de que llegas a los que escogen y después a las entrevistas. Entrevista de panel. Entonces se entrevistan de 3 a 4 personas y es por base de puntuación. Y así es como se elige a la persona que va a ocupar el cargo, porque debe haber un proceso transparente, obviamente son fondos públicos. Entonces, bueno, así llega mi primer P1, que yo no sé si ustedes conocen el sistema de recursos humanos que es el que seguimos, de la ONU, lo que significa P1, P2, P3. ¿Ustedes saben o les cuento muy aburrido? Pues, Cuando estén ustedes en este mundo, van a hablar un montón de acrónimos y de cosas así. Entonces, P1 es lo más bajo, o sea, G es para cuando no tienes un título universitario. Y P1 y empiezas P1, P2, P3, P4, P5 y después ya te saltas a D. Entonces, de saltar de P1 al otro, necesitas concursar y que se abran posiciones. Entonces, bueno, para hacerles el cuento corto, empecé de consultora, llegué a ser P1 y ahorita ya estoy en P3 y han pasado 8 años. Y bueno, uno dice, bueno, a lo mejor debería de tener más porque llevo más años de trabajo. Un P3 no necesariamente tiene que tener tantos años de trabajo y una maestría, etcétera, pero es que así es, tienes que tener mucha paciencia de trabajar el sistema y de estar atenta de las oportunidades que se van abriendo para competir. Y tú, si ves alguna oportunidad, un trabajo que se abre, aplica, porque ya estás en el sistema, ya te van a tener recursos humanos en el sistema, va a tener tu nombre, va a tener tu perfil, tú subes tu currículum, tu carta de recomendación, entonces ya estás en el sistema y poco a poco, ¿no? Tienes que estar muy atenta. Bueno, eso es una respuesta muy larga para lo primero. Lo otro que me habías dicho, lo de la competencia, ¿verdad, Azalia? De la y competencia. la competencia entre mujeres dentro Ah, del sí. carrera. Mira, de las experiencias más, yo creo, difíciles y crueles, las mujeres podemos ser muy crueles con las mujeres, desde chiquitas. Creo yo que tenemos una forma nos podemos herir mucho. Nos decimos cosas y yo lo veía en la escuela, lo veo ahora con mi hija que está en la escuela, y lo ves ya que estás más grande, o sea, ahora lo veo yo en el ámbito laboral y yo creo que ha de pasar en otros sectores, no nada más en este, que hay mucha competencia y yo creo que es porque como decía, somos pocas y nos ha costado tanto llegar que hasta vemos como que si fuera amenaza la otra. Pero es que eso está mal, no podemos pensar así. Te digo,
los ataques y las cosas más crueles, fuertes que me han pasado han sido de mujeres, no de hombres. Y no se entiende, no se entiende, porque, bueno, yo no lo entiendo, porque para mí es, si tú, eso se te va a regresar. Eventualmente, por alguna forma u otra, se te regresa. Entonces, lo mejor es siempre sumar, siempre tratar de ayudar, porque eso se va a multiplicar tarde que temprano. Pero sí me ha tocado cosas como, escribimos algo y no, mi nombre tiene que venir primero, no el tuyo. Está bien, o sea, es que no te vas a pelear por esas cosas. Tienes que siempre estar por encima de esas cosas y pensar en el bigger picture, ¿no? En tu propósito más amplio. Estás escribiendo un documento para tu trabajo, para este organismo internacional, no por poner tu nombre en primer lugar. O sea, no vas a competir con la otra de que cuál nombre va a ir primero. No, lo haces por el contenido propio, porque te sientes orgullosa y sí, que eso sí, que tu nombre salga, porque eso es otra cosa, que nos da pena promocionarnos y no debe de ser así. Los hombres no tienen ningún problema con promocionarse ni con posicionarse, entonces hay que perder también eso. Pero andarnos peleando o no compartiendo información, digo, si es información que no puedes compartir porque hay temas a veces de confidencialidad que a ti te pueden meter en problemas, y más en cuestiones de política internacional, pues ni modo. Pero sí hay que ayudarnos. Y si ustedes tienen ideas de cómo yo puedo ayudarles después de esto, o sea, para seguir vinculadas, yo encantada de la vida. Ya cuando se vaya el COVID, cuando se controle esto y haya vacuna, deberían de darse una vuelta para acá. Y lo otro, perdón, se me olvidó, Azalia, la tercera Iba comentario. ligada también con las alianzas Bueno. entre mujeres. Y Jimena Medina nos pregunta, ¿cómo puedo obtener oportunidades para estudiar fuera de México, así como usted? Estudia mucho, mucho. Vas a tener que sacrificar mucho. Eh, cuesta mucho quebrar con la inercia que uno lleva de donde es, ¿no? Y más un lugar como Monterrey, donde es un lugar ya de por sí muy bueno para estudiar. Vienen estudiantes de Latinoamérica y de todo México a Monterrey a estudiar y tú buscas irte para afuera. Digamos, todo el sistema está hecho para que te quedes, ¿no? Y estudies y obviamente aportes en lo local. Pero sí, lo primero es estudia mucho. Dos, ahora que ya tenemos tecnología, redes sociales y todo está ya, o sea, puedes checar LinkedIn, puedes checar Twitter, tienes todo al alcance. Haz una lista de los lugares que más te gustaría estudiar y por qué. O sea, no sé qué temas son los que te interesan a ti, pero encuentras cuáles son las universidades que mejor se acomodan a ti y empieza a contactar a gente ahí. Empieza a contactar al administrador de estudios de maestría, o no sé si es para universidad o si maestría, lo que te interesa, pero empiezas a salir, o sea, a contactar. Todavía sin saber que ya entraste y todavía sin saber cómo vas a hacer para pagarle. O sea, lo que tú tienes es abrirte el camino. Después, obviamente, te postulas. Algunas universidades dan becas para estudiantes latinoamericanos, en especial en Inglaterra. Hay becas importantes. En Estados Unidos hay muchas, obviamente, para ciudadanos estadounidenses. Yo pues no soy mexicana, entonces no pude acceder a esas becas, pero para doctorado sí te pagan todo el programa de doctorado, si te aceptas, sí, también eso es lo que te interesa. Entonces, lo primero, estudia mucho, vas a sacrificar mucho de tu vida social y no te vas a divertir mucho, pero pues es que tienes que pagar un precio. Es así, o sea, yo ni salía. Y sí me arrepiento un poquito porque
pues no me divertí tanto como debería de haberme divertido cuando era más chava, pero, pero valió la pena porque tenía claro, ok, tengo que estudiar más de lo normal para poder acceder a universidades en el exterior. Pero también si tienes preguntas me puedes después mandar emails con cosas más específicas a la persona que hizo esa pregunta. Nos quedan unos 8 minutos más o menos. Nos comenta Salía que ella sufrió violencia de género y sexismo en su último trabajo. No sé, Marian, si nos puedas platicar un poquito cómo es la mujer en las relaciones internacionales, en la diplomacia, en la política en general, cómo, como ya lo comentaste, que nos enfrentamos a las brechas salariales, al cuestionamiento constante de nuestra toma de decisiones y liderazgo. No sé si nos puedas platicar un poquito de cómo puede llegar a sufrir la mujer ese tipo de sexismo en el trabajo, hablando un poquito de las relaciones internacionales. Ay, estoy tratando de ver cómo lo explico. A ver, primero lo que tengo que decir es, hay personas muy buenas. Hay hombres que son con los que trabajo, que son extraordinariamente feministas y ya lo dan por un hecho, este tema, ¿no? De nosotras estando ahí, porque antes no estábamos. Pero, y tengo suerte de trabajar directamente con personas así. Círculo interno, ¿no? Si vas abriendo los círculos, es un ambiente muy duro, donde te critican y te juzgan, no necesariamente por lo que traes acá, sino apariencia, lo que traes puesto, comentarios que parecen inocentes, pero que son totalmente inapropiados. Entonces, ahí, o sea, lo tienes que frenar en seco. No puedes quedarte callada, no puedes hacer como que, ajá, qué chistoso. No, no, porque son de esas cositas muy sutiles, que parecen inofensivas, que se van acumulando. Es muy difícil. Y también es muy difícil para nosotras porque dices, bueno, ¿hablo o no hablo? Porque si hablo luego ya no van a querer trabajar conmigo, porque yo soy la que se está quejando. O, es que te empiezan o sea, se empeora la cosa, ¿no? Porque sientes que te van a excluir, sí, del lugar donde se toman las decisiones. Esas cosas nada más nosotros las enfrentamos, los otros no. Pero yo lo que les recomiendo es que ustedes siempre tranquilas, tomen nota de todo, tomen nota de todo. Si se los dicen en su cara o si hay algo que no es apropiado, tienen que reportarlo, porque muchas veces lo que pasa es que no se reporta y se queda en forma, y yo creo que esto ha de pasar en otros ámbitos profesionales, no nada más en diplomacia, que se convierte en hearsay, en chisme, radio pasillo, pero no en una queja formal. Y nosotros tenemos que empezar a usar esos, si ya están esos, digamos, como hablamos de la normativa, las reglas, los lineamientos, si ya están esos mecanismos y estas reglas, pues ocupémoslas, no tengamos miedo. Pero sí es muy difícil, ¿eh? Muy, muy difícil, o sea, y absurdo. Parece a veces que estamos en un siglo ni siquiera el anterior. Así que no se asusten cuando ustedes se enfrenten a eso, no se apuren. Es normal, pero hay que ponerle atención. Marian, yo creo que con eso ya podemos concluir. No sé si tienes algún comentario más para dar cierre a la ponencia.
No, bueno, nada más agradecerles y decirles a todas que cuentan conmigo. No sé ahorita en este preciso momento cómo puedo yo ayudarles, eh, pero ya saben que estoy acá, cuentan conmigo y les mando fuerza y tienen acá a su amiga. Bueno, en nombre de todo el equipo de Garlo Políticas UNL, damos las gracias a Marian Vidaurre por haber participado como ponente en este segundo Congreso de Mujeres en Sociedad de Garlo. Agradecemos a toda su asistencia y los invitamos a seguir asistiendo a las conferencias que se están llevando a cabo en nuestro Congreso. Muchas gracias. Gracias.